Bueno, bienvenidos al Colegio Nacional. Como presidente en turno, me toca hacer la presentación de las memorias de la tercera fase de las memorias del Colegio Nacional, la segunda en el colegio, el doctor Guillermo Soberón, la memoria de la rectoría. Ya hubo, de hecho, 2 sesiones anteriores. La primera fue aquí en el Colegio Nacional, ustedes la recordarán. La segunda fue, de hecho, en nutrición, y no todos los presentes aquí habrán estado en la sesión de nutrición. Y pues siento decirles que se perdieron una sesión increíblemente vivaz, activa, en el que el doctor Soberón nos hizo reír a carcajada batiente, platicándonos sus pláticas con el doctor Subirán. No paramos de reírnos cuando nos platicaba la crónica de un traslado anticipado, en el que sus diálogos con el doctor Subirán pasaban a través de los meses, porque el doctor Subirán había tomado la decisión de que el doctor Soberón debía dejar la universidad y debía de irse al Instituto Nacional de la Nutrición. Y en la forma como platica las cosas el doctor Soberón, la cantidad de anécdotas y pláticas entre el doctor Subirán y el doctor Soberón en ese proceso en que se iba a decidir el cambio del doctor Soberón a nutrición, nos hizo reír a mandíbula batiente a cada uno de los presentes, y veíamos cómo pasaba el tiempo y se iba a formalizar esa ida hacia nutrición, y se posponía por diferentes razones que hacían que el doctor Soberón tuviera que atender algo en la universidad y no se concretara la ida a nutrición. Todos estábamos muy divertidos oyendo la plática. Ustedes han oído hablar al doctor Soberón y es imposible no reírse en la forma tan agradable y simpática como se expresa. Pero yo me di cuenta de una cosa: yo estaba sudando frío, porque yo me di cuenta que cada vez que se hablaba de las pláticas entre Subirán y Soberón, en las que se iba a decidir su ida a nutrición, yo sentía que nos estaban quitando a nuestro rector en el momento más crítico de la universidad, en la crisis más peligrosa de la universidad, en el momento en el cual unos bandidos iban a llegar a poner unos cañones de juguete en la rectoría, donde se iba a crear un sindicato de maestros que iba a estar hecho a imagen y semejanza de la sección 22 de Oaxaca, en la cual se iba a prohibir que se hagan evaluaciones de los maestros de la UNAM. Y nuestro campeón, la persona que nos, por supuesto, en el pasado nos salvó de ese sino fatal, nos lo iban a quitar y lo iban a llevar a nutrición, y yo estaba literalmente muerto de risa y sudando frío, porque cada vez que hablaban de los diálogos entre el doctor Subirán y el doctor Soberón de cómo se iba a hacer el traslado a nutrición, sabiendo yo que eso había ocurrido muchos años antes, yo estaba sintiendo que el pasado iba a cambiar y que íbamos a perder a nuestro campeón en el momento más crítico
y más doloroso de la universidad. Cuanto más que yo estaba empezando mis estudios con el doctor Marcos Moschinsky, mi doctorado, y el doctor Moschinsky estaba platicando con sus alumnos los problemas de la universidad, y cuando platicaba con nosotros, hablar de la universidad para Moschinsky significaba decir en qué situación estaba su gran amigo y aún mayor ejemplo universitario, Guillermo Soberón. Cuando Moschinsky escribía en la prensa, él describía los problemas universitarios en su sentido más académico, más profundo y más político. Escribía sobre temas muy abstractos, pero cuando hablaba con nosotros, los problemas de la universidad eran los problemas de su amigo Guillermo Soberón. Su salud, su familia, los disgustos que estaba teniendo cuando trataba de salvar a la universidad de esa serie de grupos de agresión que se turnaron para atacar a la universidad, los sindicatos de investigadores, los señores con los cañones, todos los grupos que se hacían fila para agredir a la universidad y rebotaban en la fortaleza de Guillermo Soberón. Y Marcos Moschinsky estaba preocupadísimo por la salud de Guillermo, preocupadísimo por la forma como lo agredían en la prensa, en persona, y nos platicaba a nosotros. Y yo volví hacia atrás. Yo había vivido ya, por ejemplo, el problema que tuvo que enfrentar el ingeniero Barros Sierra cuando yo era estudiante por la agresión a la universidad, pero en esa ocasión era clarísimo. Estaba en la universidad, un gran rector también, defendiendo a la universidad, agresiones externas a la universidad. Pero ahora está yo viendo que el problema era una agresión interna de la universidad, y en cierta forma esos grupos universitarios iban contra el rector Soberón, y yo veía en la mirada de Marcos Moschinsky cómo todo se concentraba sobre una persona y cómo Moschinsky tenía preocupación por la salud, por la paz, por la tranquilidad de su amigo. Y entonces estoy hablando de hace muchos años, pero yo estaba en el Instituto Nacional de Nutrición oyendo cómo Subirán le iba a quitar al doctor Soberón de la universidad y dejarnos indefensos. Cuando me di cuenta que estaba yo sudando frío por algo que ya se había resuelto mucho tiempo antes, empecé a reaccionar y me empecé a reír junto con todos los demás de todas las anécdotas de las pláticas entre el doctor Soberón y el doctor Subirán, que quedó frustrado el doctor Subirán porque el doctor Soberón se fue a la universidad, salvó a la universidad, y creo que, aunque hizo cosas muy valiosas en nutrición, realmente primero salvó a la universidad con todo su valor, con toda su inteligencia, y así terminó el asunto, y yo estaba sufriendo por algo que ha pasado muchos años antes. Y cuando al final el doctor terminó su alocución y todos en el colegio, en su nutrición, aplaudimos con mucho entusiasmo y riéndonos a mandíbula batiente de todas las ocurrencias del doctor Soberón, con esa simpatía y esa bonomía con que platica las cosas. Tuve que hacer un esfuerzo por no saludar al doctor Soberón con lo que en ese momento me parecía el saludo oportuno, saludarlo con un saludo militar, porque yo estaba recordando cómo efectivamente no pudo nutrición evitar que el doctor Soberón salvara a la universidad en el momento más crítico de su historia. Lástima que no todo el mundo pudo oír esa simpática presentación del doctor Soberón, pero afortunadamente muchos de ustedes no vieron cómo estaba yo viviendo al mismo tiempo
el pasado y el presente y sudando frío por algo que había pasado muchos años antes. Como no quiero quitarles más el tiempo, voy a pedirle a Marilena Medina Mora que se nos quiere dirigir unas palabras sobre este evento en honor del doctor Soberón. Muchísimas gracias. Super. Como decía el doctor Novarro, estamos hoy en la tercera presentación de estas memorias del doctor Soberón. Y es realmente una delicia leerlas y pues escribiré algunas de estas cosas que me parecieron muy importantes de ellas. El doctor José Narro escribió al inicio del prólogo y nos dice, y coincido, que el doctor Soberón es uno de los más destacados mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, que ha dejado un legado indiscutible en la educación superior, en la ciencia, en la cultura, en la administración pública y en el campo de la salud. Y todos conocemos pues, su labor en la educación superior y hoy tendremos el gusto de conocer más en la presentación que nos haga el doctor Diego Valadez, quien escribe el proemio de esta parte, la rectoría. Como investigador, publicó en las mejores revistas de su campo, reforzó instituciones biomédicas de biología molecular, estuvo presente en el arranque de CONACYT y pienso que es desde esta vocación como investigador que decide escribir estas memorias, que tienen además una característica muy singular, pues todo lo que se dice en ellas está debidamente documentado. Esto me parece una práctica muy loable que debería de seguir todas las personas que tienen en sus manos instituciones y que nos recuerden la historia, la manera como se inicia, todo lo que se logra con una adecuada dirección como la del doctor Soberón y que nos enseñan para el presente y el futuro. En esta obra tuvo la afortunada colaboración de la doctora Larisa Domnitz, que nos acompaña el día de hoy, de Mauricio Ortiz y de José Cuauhtémoc Valdés Olmedo, quienes asumieron con él esta labor de escribir en tiempos precisos todo lo que iba ocurriendo mientras estaba en las instituciones. Como promotor de la cultura conocemos pues, sus obras como el Centro Cultural Universitario, que es este espacio cultural de la universidad. Con la administración pública lo conocemos por la creación de instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública, el de Medicina Genómica y el de Psiquiatría, que me honro dirigir. Durante este tiempo, por ejemplo, impulsó los programas nacionales contra las adicciones. Hoy se discute cuál debe de ser la mejor orientación para atender este problema. Y ya en 1986 el doctor Soberón había perfilado que un modelo de salud pública podría dar las respuestas y ya se había opuesto a la cárcel como respuesta a una enfermedad. Y ahora se retoma toda esta visión que tuvo el doctor en ese momento. Hacer lo que hizo en la Secretaría de Salud lo hace en las etapas de las peores crisis económicas de la historia. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos qué vamos a hacer sin presupuesto, pues podemos leer las memorias del doctor Soberón y poder tener esperanza de que una buena dirección y administración logra cosas impensables. El doctor Soberón nos dice en su libro que en las épocas de crisis, como la que ocurrió cuando él tomó la Secretaría, que era, como decía, la peor crisis económica, pero además la toma con un desabasto casi completo de medicamentos y con falta de divisas para adquirirlos. Y quienes vivíamos en las instituciones, pues no nos dimos cuenta de esta crisis, siempre tuvimos los medicamentos para dar a los enfermos. Y él nos dice que la respuesta cuando había estas crisis había sido reducir programas de bienestar social, incluidos los de atención a la salud. El doctor Soberón rechazó esta concepción y sentó las bases para una más avanzada de desarrollo social y económico,
y nos dice textualmente: cuando los factores socioeconómicos que determinan la salud de la población se deterioran por efectos de las crisis, se vuelve más necesario que nunca mejorar cobertura y calidad de los servicios para compensar los efectos de las crisis y generar la infraestructura humana indispensable para superarla. Nos comenta que si no hacemos esto, la pérdida, el retraso que se sufre, es mucho más difícil luego recuperarlo. Creo que estas son palabras que debemos de retomar en el momento actual, en donde las reducciones al presupuesto de salud nos están afectando tanto. También los retos que le tocó atender en la UNAM no fueron menores. El doctor Soberón nos hace un relato del entorno social complejo en el que toma la rectoría. El mismo doctor Valadez en su proemio también relata la importante transformación que ocurrió en la UNAM en el periodo 73-81 y relata cómo los efectos de esta transformación trascendieron al resto del sistema universitario. Nos relatan que poco antes había ocurrido el movimiento de 68, episodio doloroso, que dio un giro, en palabras del doctor Valadez, del Estado mexicano hacia la defensa de los derechos fundamentales y la aversión generalizada para los actos arbitrarios de poder. Antes, en 64 y 65, había sido reprimido el movimiento gremial de los médicos, había ocurrido el ataque guerrillero al cartel de Madera, la matanza del Jueves de Corpus, el movimiento anarquista radical en la Universidad de Sinaloa y movimientos estudiantiles en Michoacán, Oaxaca y Puebla, y en 1966 la caída del rector Ignacio Chávez. Es en este escenario tan complejo que el doctor Soberón logra hacer de la universidad lo que hizo. En palabras del doctor Valadez, el doctor Soberón tuvo las respuestas que la universidad requería en tiempos de crisis y de lisis. En los primeros advirtió que su batalla se libraba en tres frentes: el gobierno, la sociedad y la comunidad universitaria. El gobierno había asumido una actitud hostil, habría de convencerlos que la autonomía no significaba una amenaza, sino que legitimaba a todos. El doctor Soberón reconoce siempre el compromiso y el valor de la universidad para interesarse en la solución de los problemas tanto internos de la universidad como los que venían de estas crisis externas. Por ejemplo, logró convencer que podría modificarse la Ley Federal de Trabajo para dar cabida al trabajo universitario. Y con ayuda del doctor Diego Valadez, de Jorge Carpizo y de Fixia Mudio, logró introducir el artículo 3º en 1980, aprobado en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, que otorgó al sistema universitario la estabilidad que todos disfrutamos. Estuvo al frente de la UNAM 8 años, solo Nabor Carrillo lo había logrado antes que él. Doctor Soberón, cuando dio su discurso de entrada a este colegio, formula un voto de esperanza que se ha hecho realidad en que la comunidad universitaria sabría preservar la esencia de la institución que integra y que siempre encontraría la salida a los problemas, voto que hemos visto hacerse una realidad. El doctor Leo Portilla contestó su discurso y cito sus palabras textuales: poniendo los pies en la tierra, precisando metas como lo suele hacer Guillermo Soberón, lo dicho apunta a las posibles proyecciones de una universidad en la investigación, docencia y difusión de cultura. El objetivo conjuntamente será volver más pleno el espíritu de la sociedad, cuyos miembros tendrán más tiempo para disfrutar de su vida, contemplar y crear belleza, participando en la búsqueda sin término de lo que puede conferir sentido al existir del hombre en la tierra. Y cito también sus palabras en donde dice: doctor Guillermo Soberón, amigo y hoy doblemente colega universitario y miembro del Colegio Nacional, que por conocer las raíces, el sentido y los problemas de la universidad, entrevé sus grandes posibilidades futuras. En tu mano estará proseguir la magna empresa de forjador de realidades en el mundo de la cultura.
De nuestra parte te doy aquí la bienvenida a esta casa cuyo lema todos convertimos, libertad por el saber. Y termina la cita. A su vez, el doctor Soberón termina sus memorias con este pensamiento. No hay duda de que la vida ha sido buena conmigo, los avatares a los que me he visto expuesto han sido siempre un aliciente. En todas las etapas tuve que enfrentar cuestiones que requerían prudencia y firmeza, a la vez que exigir, decidir prontamente y a la vez sin precipitación, que en fin imponían una ética invencible, a la vez que una postura de consenso y conciliación. Puedo ufanarme en que en muchos casos salí bien librado y consecuentemente también las instituciones a las que me tocó servir. Solo me resta decir una cosa, ha valido la pena. Muchas gracias, doctor Soberón, por todo este trabajo en favor de las instituciones. La siguiente intervención es del doctor Diego Valadez. Gracias, presidente Navarro. Es un privilegio estar en esta mesa al lado del doctor Soberón, a quien todos queremos y admiramos, y por supuesto al lado del doctor Novaro, al lado de la doctora Medina Mora. Y también, sin duda, lo es estar con ustedes y ante ustedes. Lo que voy a decir muy bien podría ser pronunciado en nombre de varios de los presentes, que hemos sido testigos del quehacer por el país y por la Universidad de Guillermo Soberón, y que además lo acompañamos en muchas de sus actividades en diferentes ámbitos de su maravillosa vida. De manera que muy bien lo que voy a decir, reitero, podría ser dicho incluso mejor que yo por Juan Garza Ramos, por supuesto, por Enrique Espinosa Suñer, por Javier Jiménez Espriu, por Jorge Fernández Varela o por Jesús Colunga, y claro, no menciono ni a Larisa Adler ni a Cuauhtémoc Valdés, porque ellos ya dijeron también muchas cosas acompañando a don Guillermo. Está también José Luis Galván, quien acompañó, trabajó en la facultad y sigue haciéndolo en la Facultad de Química, donde pues convivió muy cercanamente con nuestra inolvidable Socorro Chávez de Soberón. Y están muchos queridos amigos más que no menciono, porque de lo que se trata es de hablar del doctor Soberón. Y en el entendido de que se han pronunciado palabras muy certeras, primero por parte del doctor Novaro, haciendo referencia a la presencia de ánimo y al sentido del humor con el que el doctor Soberón ha enfrentado grandes desafíos, o esa síntesis muy bien construida que nos hace la doctora Medina Mora, o las presentaciones que se han llevado antes, más algo todavía más importante, y es la lectura que estoy seguro la mayor parte de los presentes ya hizo del trabajo del doctor Soberón. ¿Qué es lo que quiero comentar con ustedes? Quiero decirles cómo leí el libro y qué es lo que encuentro en las entrelíneas del libro y cuáles son las constantes que advierto en el libro que reflejan muy bien lo que es nuestro personaje. Sobre esto hablaré de 5 grandes aspectos: los principios, los valores, los paradigmas, la vocación y la acción de nuestro autor. Distingo entre principios y valores, toda distinción es desde luego arbitraria y convencional, atribuyendo a los primeros, a los principios, el carácter de convicciones intelectuales, y a los valores el carácter de convicciones éticas o morales. Y lo que encontramos justamente a lo largo de todo el libro es la presencia no enunciada,
pero sí explícita a través de las diferentes formas de relación y de narración que hace el doctor Soberón de su vida, de principios y de valores. ¿Cuáles son los principios fundamentales que advierto y que están presentes en su libro y que, repito, traducen fielmente lo que es su personalidad? El principio del interés nacional, el del interés social y el del interés institucional. A todo lo largo de este voluminoso texto, lo que encontramos es la vigencia de esos tres principios ante todo tipo de circunstancias. Esto también nos explica, y una de las claves para leer una biografía, pero en mayor medida una autobiografía, es no solo saber lo que hizo la persona, sino ver lo que es la persona. En este caso no solo nos asomamos a lo que ha hecho Guillermo Soberón, sino a lo que es Guillermo Soberón, y sin que nos lo diga a través de expresiones concretas conforme a las cuales señale yo profeso este principio A o B o C, lo que encontramos como elemento rector que está presente desde la primera hasta la última página es esta serie de compromisos, resultados de su convicción intelectual con la que ha actuado a lo largo de su vida, que están relacionados con el país, con la sociedad y, por supuesto, con las instituciones. Hay un cuarto principio, en el cual, además, tengo la perspectiva no solamente de la lectura, sino de la interlocución a lo largo ya de décadas. El principio de legalidad. Nunca actuó, nunca lo ha hecho, sin estar firmemente convencido de que aquello acerca de lo cual toma una decisión o emprende una acción tiene una base jurídica. Jamás ha permitido la transgresión, ni la ajena, ni la propia. Y fue justamente esto, este gran principio encarnado como parte vital de sus concepciones, que le permitió actuar con enorme autenticidad en momentos muy difíciles para la vida de la universidad, sin que se haya traducido esa actuación suya como un acto de coerción o de represión. Fue un proceso de convicción. Él exigía por parte de aquellos con quienes tenía interlocución la misma devoción por el respeto a la legalidad que él mismo profesaba. Esto da una enorme autoridad moral a quien asume semejantes funciones con semejantes convicciones. La gran diferencia que nosotros encontramos en la utilización del argumento de la legalidad es que resulta ofensiva cuando quien la invoca no la practica, sino que solo la aplica al tercero, al prójimo, al ajeno, y no la practica con relación a sus propios actos. Este principio de legalidad, repito, está presente en todo, desde las primeras páginas, desde que nos asomamos, digamos, a sus primeras experiencias, por ejemplo, en el Instituto de Biomédicas, de Investigaciones Biomédicas. Allí no era solamente un problema de discrepancias en el orden académico, era un problema de diferencias profundas en cuanto a la convicción acerca del deber ser. Y ese deber ser se llama norma. Ahora, ¿en qué está presente el tema, el gran principio del interés nacional? Bueno, en las tres grandes partes en las que está dividido su libro y en los tres grandes capítulos en los que ha estado involucrada su vida. En el desarrollo del país por medio de la ciencia, de la educación y de la salud. Y aquí las contribuciones que ha hecho a México
son clarísimas, están referidas minuciosamente, pero corresponden todas a este mismo principio rector, de estos tres grandes núcleos de interés suyo que están proyectados a través del interés nacional. Ahora, el interés social. Su preocupación por la educación no es solamente una concepción abstracta de hacer algo por el bien del ente al que todos nos sentimos vinculados y que es nuestro país. Viéndolo como él lo ve, ya no es solamente un personaje que se vincula con el país y al que llamemos nacionalista, sino al que podemos llamar rigurosamente con una denominación que pocas veces usamos porque a veces sentimos que hay un dejo de cursilería, porque así nos lo hacen sentir los que no tienen afección por nuestro propio país, pero quienes sí lo tenemos y somos todos los presentes, sabemos que podemos hablar válidamente de una palabra que es muy hermosa, pero que ha caído en desuso: patriotismo. Y lo que nos encontramos en Guillermo Soberón es eso, un patriota. En cuanto al interés social, su preocupación por la juventud no solamente fue, en tanto que autoridad universitaria, una preocupación de naturaleza académica, también era una motivación de naturaleza humana. Lo que le interesa del joven es efectivamente prepararlo bien, pero fundamentalmente darle los instrumentos a cada joven que se prepara en la universidad para que también pueda sentirse satisfecho con su propia vida. No vio nunca la educación solo como un elemento instrumental, que eso a veces a todos nos parece que resulta muy superficial. Cuando la educación es contemplada como una función instrumental para el trabajo o incluso para el desarrollo económico, está despojándose de lo más importante, que es el dar a quien recibe la educación un elemento para la satisfacción personal que le permita tener una vida en plenitud. Y eso es lo que le preocupó a Guillermo Soberón, y se involucraba en esa dimensión con los problemas que correspondían a la mejor utilización de las facultades de los jóvenes y a la mejor opción que se le debía dar a cada joven para que se preparara satisfactoriamente, no para llenar indicadores académicos o para figurar en estadísticas, sino para darle al ser humano que estaba preparándose y que en la universidad adquiría los instrumentos para el desarrollo durante toda su vida, los medios de sentirse plenamente satisfecho y logrado. El otro gran tema es el de la salud de los mexicanos. Y esto no solo fue un tema que le preocupara, en tanto que secretario de Salud, más bien fue secretario de Salud porque ese tema le había preocupado durante toda su vida. Y era para eso para lo que se formó como científico, y fue por eso, como ya nos dijo, recordándonos el doctor Novaro, por lo que durante un tiempo se planteó la disyuntiva de que en lugar de la universidad dirigiera el Instituto Nacional de Nutrición. El otro gran principio es el del interés institucional. Y aquí lo encontramos con la recuperación y el fortalecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero antes, en una escala de menor dimensión en cuanto a su tamaño, pero no en cuanto a su trascendencia, del propio Instituto de Investigaciones Biomédicas que rescató y que recuperó y que también viene ampliamente reseñado en cuanto a las vicisitudes que incluso le hicieron o lo llevaron a correr riesgos físicos, sobre todo cuando transitaba en aquel bien recordado pequeño Volkswagen, si no me equivoco. Pero
además del desarrollo institucional de la UNAM, y por eso lo considero como parte de sus principios, se preocupó por el sistema institucional universitario en general. Y por eso encontramos que impulsó la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana en el ámbito de esta ciudad, pero también el fortalecimiento del sistema universitario nacional a través de la decisión muy difícil, incluso dolorosa, de haber establecido un sistema de números clausus para la admisión en la universidad y haber previsto el no ingreso de estudiantes procedentes de los lugares del país donde la carrera que solicitaban ya se impartía. ¿Qué pasó con esto y qué podemos advertir en 2015? Hoy hay un sistema universitario completo en el país. Gracias a alguien a quien ni los rectores de las universidades actuales se enteran, solo lo sabrán si leen el libro, pero además si entienden ese aspecto. El sistema universitario se pudo recuperar y se pudo construir en el país gracias a la decisión que tomó Guillermo Soberón, en un doble sentido. Cuando vivimos etapas en las que los problemas han quedado superados, muchas veces se considera que los problemas no existieron. Pero cuando volvemos la mirada hacia atrás y vemos a la Universidad de Sinaloa dominada por un grupo denominado enfermos, o cuando vemos las condiciones en las que se desarrollaban universidades como la de Michoacán, la de Puebla o la de Oaxaca, para mencionar nada más unos ejemplos, encontraremos que el país estaba en condiciones de franca devastación en el orden institucional universitario. Si vemos esas mismas universidades hoy, encontraremos que son instituciones de las que como mexicanos nos podemos sentir orgullosos, y de otras muchas más. ¿Y esto cómo se logró? Se logró reteniendo a los mejores estudiantes en sus lugares de origen y se logró restableciendo la capacidad institucional de gestión de esas universidades. Y esto se consiguió también gracias al trabajo de Guillermo Soberón, con el impulso a la reforma constitucional en materia de autonomía, y allí a propósito de la autonomía de las relaciones laborales, y la estabilización del sistema universitario al que ya hizo alusión la doctora Medina Mora. Si esto no es tener principios y actuar conforme a ellos, tenemos que comenzar a poner en cuestión qué queremos decir cuando hablamos de principios. Pero fundamentalmente, podemos, sin que aparezca expresamente, así como se lo estoy diciendo en el libro, sí es la sublectura, digamos, la lectura de las entrelíneas y la lectura de los resultados de lo que pasó con aquella época. Y por eso, quienes colaboramos cercanamente con el doctor Soberón, y de ellos estamos aquí, Javier Jiménez, Jorge y yo, y bueno, muy cercanamente también el director general de la preparatoria, Enrique Espinosa, bueno, ya no repito todos los demás nombres. Digamos que de aquella generación nos faltarían aquí el inolvidable amigo que funcionó, que tuvo una función muy importante de permitir amalgamar un equipo, que fue Sergio Domínguez Vargas, y por supuesto nuestro inolvidable Jorge Carpizo, y un personaje también muy importante para la vida de la universidad, que fue Valentín Molina. Bueno, todo trabajó y todo se armó en torno a esa gran motivación que obedecía a esos grandes principios que rigieron el trabajo del doctor Soberón en la universidad. Pero luego, ¿qué pasó en el caso de la Secretaría de Salud? En el caso de la Secretaría de Salud, también hay una aportación importante al ordenamiento jurídico nacional. Tuve el privilegio de colaborar en ambos casos con el doctor Soberón, tanto en el artículo 3
cuando en el artículo 4, y si nos dan un poco de tiempo también podríamos entrar al 5º, doctor Soberón, porque es el que se refiere a la regulación de las profesiones, y ahí tendríamos mucho que decir en cuanto a la regulación de los médicos y, por supuesto, de la colegiación de los abogados, pero eso dejémoslo para los años que nos quedan, que seguiremos trabajando juntos, así espero. El caso es que también allí se produjo una gran transformación institucional al llevar a la Constitución el principio de la obligación del Estado de proteger la salud de los mexicanos. Se cuidaron mucho los términos. En ocasiones se hace referencia al precepto como derecho a la salud y no hay tal en la Constitución. Lo cuidamos muy bien. Infortunadamente no siempre se ha cuidado bien la Constitución. Por ejemplo, en el propio artículo 4 se habla del derecho a la alimentación. Y si el Estado incluye entre sus responsabilidades el derecho a la alimentación, como ya lo hizo y ahí está vigente en el artículo 4, el Estado está incumpliendo palmariamente con por lo menos la mitad de la población mexicana que se encuentra subalimentada y de manera crítica con los que padecen condiciones efectivas de desnutrición. La obligación de prestación de alimentos a cargo del Estado está en la Constitución y no la cumple. No que hicimos que así sucediera con el derecho a la protección de la salud. Lo cuidamos de una manera responsable y por eso se acabó incluyendo un enunciado modesto pero relevante. Se reconoció, es decir, se otorgó a los mexicanos el derecho a la protección de su salud con cargo al Estado. Y así lo hablamos, porque inclusive cuando alguien sugirió que fuera derecho a la salud, el comentario que hice es, entonces aquel a quien no se le den los servicios de salud puede obtener por la vía del amparo la protección ante el Estado y por esa vía obligar al Estado a que le dé los recursos necesarios para atender su salud. La protección de la salud es otro concepto. Y viene inclusive de lo que el propio doctor Soberón recogió e impulsó en la reunión de Alma Ata. Bien, esta es otra contribución, más la legislación en materia de salud. La Ley General de Salud, más las leyes, vaya que dieron lugar a que cada estado tuviera su propio elenco legislativo local. En el orden de los valores, ¿qué encontramos? Es muy difícil encontrar en las memorias de un servidor público referencias tan frecuentes, tan espontáneas, tan naturales y tan fundadas a su propia esposa, a su padre, a sus hijos, a sus hermanos, a muchos amigos. Esto habla de un valor muy importante, el valor de la familia y el valor de la lealtad. Pero hay otra cosa también importante en este registro autobiográfico, la veracidad, que es también un valor ético. Tan estuvo interesado y preocupado porque nada de lo que se dijera no fuera efectivamente la verdad, que por eso contó con la colaboración de Larisa y de Cuauhtémoc. Y nos consta, querido Javier, que si no recuerdo eran los sábados por la tarde, cuando trabajabas, querido doctor Soberón, con Larisa, creo que eran los viernes, para hacer un recuento de los episodios de la semana y para que quedara la constancia documentada de lo que había pasado. Y así fue a lo largo de no meses, ni de años, sino de lustros. Es un compromiso con la verdad. Eso, amigas, amigos, es un valor importantísimo. Es lo que todos los mexicanos querríamos, de todos aquellos que tienen una responsabilidad pública. Y finalmente otro valor que está presente aquí, que se nota,
pero solo leyéndolo con ese interés y con esa preocupación que quizá no lo notemos los que lo leemos y estamos familiarizados con la vida de Guillermo Soberón, la probidad. Tengamos solamente presente un dato. La casa en la que conocimos al coordinador de la investigación científica es la casa del exrector, del exsecretario, del actual miembro del colegio, es la casa en la que sigue viviendo. Eso es una expresión de su, y está presente aquí, hace referencia con frecuencia a su casa, pues es la misma casa en la que ha estado desde hace décadas. El otro tema, los paradigmas que comenté con ustedes. Desde mi punto de vista son 3 los paradigmas que se advierten a lo largo de todas las páginas. Galo Soberón, Ignacio Chávez y Salvador Subirán. Todas las referencias a esos 3 personajes, comenzando por su propio padre, son referencias a paradigmas, también paradigmas éticos y paradigmas intelectuales. Y si vemos la vida de esos 3 personajes y la del propio autobiografiado, encontraremos que fue leal a sus paradigmas. Otro aspecto es el de la vocación y la acción. Todos conocemos, sin duda, personajes que tienen gran capacidad de construcción conceptual. Pero tener gran capacidad de construcción conceptual y gran capacidad de organización del trabajo para la consecución de resultados, eso ya es un poco más difícil. También conocemos lo contrario, quienes tienen una gran capacidad de actuación, pero no tienen los elementos conceptuales previos. Son excelentes colaboradores. Los que tienen gran capacidad conceptual son excelentes consejeros. Pero los que tienen las 2 cosas son excelentes dirigentes, excelentes líderes, excelentes constructores. Y esas 2 capacidades las ha tenido, y muy amplias, Guillermo Soberón, y también están los elementos que hacen constancia de lo que digo aquí en este libro. Una característica, nos consta también pues a los presentes, que ya no mencionaré otra vez porque ya están identificados, y más que están en esta sala, pero a quienes por problemas personales de no traer las gafas caladas y por la penumbra no los distingo, pero somos muchos los que estamos en esta sala que colaboramos con el doctor Soberón y sabemos algo muy importante. Es un excepcional coordinador y jefe de equipos. Escucha, atiende, entiende, pero también decide. Me recuerda una anécdota que en alguna ocasión leí en la autobiografía de otro personaje también muy ilustrativa. Las autobiografías enseñan muchísimo. La autobiografía de Charles de Gaulle, donde señalaba que en una ocasión presentó un tema a discusión a su gabinete de ministros y fue escuchando, dio el tema y dijo cuál es la opinión de los ministros. Y todos los ministros, uno a uno, fueron dando una opinión negativa para la propuesta que el presidente de Gaulle había llevado a la mesa. Y dijo, muy bien, en este caso, esta propuesta queda aprobada por minoría. Bien, no fueron pocas las veces que nos tocó así con el rector Soberón o con el secretario Soberón, pero nos escuchaba. Y de una manera un poco menos abrupta que la de Gaulle, no solamente declaraba aprobado por minoría lo que él consideraba que debía aprobarse, sino que tenía también la cortesía, esa no la tuvo de Gaulle, de explicarnos por qué. Y más todavía, de convencernos. Bueno, trabajar en equipo no es fácil. Sobre todo, hace poco leí un libro fascinante
referido a Lincoln. Es un libro que ha sido publicado ahora 2 o 3 años, se llama Team of Rivals, equipo de rivales. Lincoln consideró que para salvar, para rescatar a su país de la guerra, del caos, tuvo que recurrir a integrar un equipo de personas que entre sí no se tenían simpatía. Es más, que se detestaban en algunos casos. Más aún, en los cuales ni siquiera el propio Lincoln tenía más confianza que la profesional y no demasiado afecto. No quiero decir que haya sido el caso del doctor Soberón, pero lo que sí sé es que en el equipo del doctor Soberón estábamos personas que pensábamos de manera muy distinta, pero que todos teníamos una función que desempeñar. Y lo que él hacía era obtener lo mejor de cada uno y eludir lo que cada uno podía aportar o contener o alentar que pudiera ser para los intereses colectivos negativo. Y así nos hizo trabajar. Y fue un auténtico, perdonen que utilice esta expresión, pero es la del libro en inglés, Team of Rivals. No éramos todos homogéneos, no buscó ni colaboradores entre sus amigos, ni que los colaboradores fueran entre sí amigos. Lo que él quería era que sirviéramos todos a la universidad o a la Secretaría de Salud o a las diferentes áreas en las que se desarrolló o se había desarrollado antes. Eso es, sin duda, algo que no está referido aquí porque no se mete, nada más habla de su autobiografía, no habla de las biografías de los que colaboramos con él, porque habría tenido que poner estos elementos. Pero quiero comentarlo con ustedes, amigas, amigos, porque él sí lo sabía, y él sí sabía dónde estaban las filias y las fobias. Las controlaba, eso sí, nadie se desbordó y nadie dejó de cumplir en ningún momento con su trabajo. Estuvo dentro de este proceso de resultados lo que ya dijo la doctora Medina Mora, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ya no fue el resultado de su trabajo como secretario de Salud, pero sí fue él quien invitó a regresar a México al doctor Gerardo Jiménez, que acaba de mandar un mensaje, está llegando a Chicago, y preguntaba si ya estábamos en la sesión. Le dije que sí, le mostré también que estábamos sesionando. Y con él se fundó el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Pero en la universidad cambió también el concepto institucional. Se formaron las que primero fueron Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales y después facultades, y que han servido como modelo de desarrollo de la universidad en el país. Y que también implicaron una renovación o innovación en los sistemas pedagógicos, más los elementos que ya comenté hace un momento relacionados con la legislación en materia universitaria y la legislación en materia de salud. En el orden también de las acciones concretas, hay que recordar algo capital para la salud de los mexicanos. Hoy todos lo vemos con normalidad, pero cuando el doctor Soberón habló por primera vez y lo dijo por radio de la palabra condón, toda la sociedad se escandalizó, pero al doctor Soberón lo que le interesaba eran no las maneras hipócritas que luego ocultan las realidades, sino la defensa real de la salud de los mexicanos, y eso estaba por encima de cualquier convencionalismo. Y así lo hizo. Y hoy tenemos un país sano que pudo sortear los desafíos del SIDA de una manera excepcional. Y hoy también tenemos una eficaz política de control del consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco. Y esto también se hizo enfrentando intereses poderosísimos. El
inscribir en las botellas la leyenda "este producto es nocivo para la salud", o en las cajetillas de cigarrillos, significaba enfrentar a dos de las más importantes industrias que están presentes en México y prácticamente en cualquier país, con tal de que no sea islámico. Me refiero a los alcoholes, el tabaco, sí. Bueno, esto requería de un gran valor, de una gran convicción. Era la conjugación del principio con la voluntad y con la capacidad de actuar. No es menor, por supuesto, su vocación por la cultura y el apoyo que nos dio. Ahí estamos Javier Jiménez y yo como testigos de cómo fue posible desarrollar el más importante centro cultural que tiene el país. Ahí está también Jorge Fernández Varela, porque nos tocó ver el compromiso que el rector tuvo con la cultura mexicana y cómo después de años de abandono recuperamos el Chopo y cómo se construyó una estación de radio universidad que sigue siendo la misma. De manera que este proceso constructivo, sin duda, es parte de la vocación y de la capacidad de una persona que, repito, a una conjunta la capacidad de pensar con la capacidad de actuar. Quiero concluir haciendo una referencia un poco más detallada al tema de la autonomía universitaria y al tema de las relaciones universitarias. Aparece en el libro, pero ya que estamos aquí, dos de los participantes de un episodio que fue también importante en nuestras vidas. Lo refiero, lo dice, por supuesto, está en unas líneas de la autobiografía. Todo el proceso de negociación para la reforma de la Constitución, estableciendo el concepto de autonomía, y de ahí derivar el capítulo de trabajo universitario en el título de trabajos especiales de la Ley Federal del Trabajo, que permitió resolver el problema político y jurídico a la vez. Estuvo precedido por relaciones que a veces llegaron a ser muy tensas. Y en una ocasión, Javier Jiménez Espriu y yo, reunidos con el secretario de Gobernación por encargo del rector, tuvimos una situación de enorme tensión, en la que el nivel de fricción con el secretario de Gobernación por parte del secretario general administrativo y del abogado general fue altísimo. Nos dirigimos de la Secretaría de Gobernación a la casa del rector. Era, no recuerdo si un sábado o un domingo. El rector nos recibió inmediatamente en su casa. Hablamos a la sombra de un hermoso árbol que ahí sigue. No recuerdo qué árbol es. Que es una casuarina, un trueno, al pie del trueno. Y allí el ingeniero Jiménez y yo le presentamos nuestras renuncias al rector, diciéndole que habíamos tenido un diferendo crítico con el secretario de Gobernación y que eso podía traducirse en efectos desfavorables para los intereses de la universidad y que por tanto considerábamos adecuado ser relevados para no generarle a él y a la universidad un problema. La respuesta del rector fue: o nos quedamos todos o nos vamos todos, porque esta es una batalla que hemos dado todos. Bueno, son lecciones inolvidables. Eso ya cuando escribamos nuestras memorias también tendremos que ponerlo. Pero ahora lo comento con ustedes, porque así se fue fraguando una reforma constitucional que finalmente dio los resultados para los cuales estuvo diseñada. Las universidades dejaron de ser en México elementos de conflicto con el Estado. Aquí lo dice el propio rector en algunos de sus discursos que se transcriben.
la autonomía no significa oposición o enfrentamiento al Estado. Es simplemente una forma diferente de organización y es ejercer el derecho a hacer eso, diferentes, no adversarios. Y este sigue siendo un problema clave en América Latina. Yo todavía fui, como resultado de estas experiencias, invitado este año a Perú, porque en Perú el gobierno dictó un decreto, bueno, el Congreso, a iniciativa del gobierno, por virtud del cual el Estado peruano, esto es el Congreso, obliga a todas las universidades, esto entra en vigor el día 31 de diciembre de este año, a que todas las universidades peruanas elijan a sus autoridades universitarias por sufragio ponderado. Pero no les deja a las universidades la facultad de establecerlo como acto libre. Lo impone el Congreso a todas las universidades y todas tendrán que llevar a cabo elecciones el 31 de diciembre o antes de esa fecha. Como se ve, este todavía no es un tema pacífico en nuestro hemisferio, pero es un tema que quedó superado en México desde hace ya varias décadas, y eso gracias al tesón de Guillermo Soberón. Y la parte de las relaciones laborales también quedó estabilizada, pero no en términos represivos, porque ya comenté a ustedes hace un momento, la convicción de legalidad de Guillermo Soberón no es la de un represor, es la de un convencido, como ya dije, de que la ley es igual para el que la aplica que para quien se le aplica. No se dio, por tanto, y así acabó por entenderlo finalmente el propio sindicato, los sindicatos de la universidad, el de profesores y el de trabajadores administrativos, que no se trataba de una animosidad personal, y finalmente, una vez que ellos confirmaron, esas organizaciones sindicales, que efectivamente la mejor forma de tener relaciones estables, productivas y de defensa para los trabajadores era aquella que se propuso, que consistía en su institucionalización y en el respeto por las reglas del juego. Y me consta, Evaristo Pérez Arreola acabó siendo amigo y admirador de Guillermo Soberón. Bueno, estas son las entrelíneas. Es así como se pueden leer muchos de los capítulos, es como se puede recorrer la presencia continua de estos elementos que están presentes no solo a lo largo del libro, sino a lo largo de la hermosa, fecunda, maravillosa vida de Guillermo Soberón, quien él, por su parte, se ha vuelto, para mí y seguramente para muchos de los presentes, si no es que para todos, un paradigma. De manera que saludamos a nuestro paradigma y qué bueno que lo tenemos con nosotros, inspirándonos, orientándonos y también queriéndonos. Gracias, querido Guillermo Soberón. Gracias a todos. Muchísimas gracias por tus palabras, Diego. Ahora le preguntaremos al doctor Soberón si nos quiere decir algunas palabras. ¿Cómo no? Después de lo que hemos escuchado, pues yo siento que no tengo ya mucho que añadir, pero sí me gustaría destacar algunos elementos que han estado implícitos en lo que he escrito, pero los quisiera yo explicitar. Digamos, ¿cuáles eran las circunstancias de la UNAM en el tiempo en el que yo fui designado por la Junta de Gobierno rector de nuestra alma mater? Pues todo el año de 1972 había sido un año ciertamente difícil para la universidad, porque fue la sucesión de 3 conflictos, uno detrás de otro, de diferente naturaleza, pero todos dirigidos a bloquear el trabajo universitario. Empezó con aquella pretensión
de estudiantes normalistas que aspiraban a entrar a la UNAM sin cumplir con los requisitos ya establecidos en nuestros ordenamientos. El rector González Casanova, naturalmente, se opuso desde un principio a esta intención. Como resultado, pues la rectoría fue tomada solo. No hubo mayores incursiones porque no era ni siquiera un grupo grande, pero sí un grupo decidido a todo lo que venía. Y el rector tuvo que refugiarse en San Ildefonso, y ahí estuvo su oficina durante muchos meses. Poco tiempo después, cuando lo de las normalistas ya había sido ciertamente superado, irrumpieron en la universidad un par de nefastas personas. Falcón, un pintor, digamos, de escasos méritos artísticos, y una fósil que había estudiado en la Facultad de Derecho, Castro Bustos, y entre los dos hicieron una mancuerna diabólica que, acompañados de una veintena de gentes de su ralea, seguramente sicarios, armados de metralletas, irrumpieron en el campo y paralizaron también parcialmente las actividades. Y entonces se puso de manifiesto cuál era nuestra tan gran vulnerabilidad, porque una comunidad tan grande como la nuestra, me refiero a las 300,000 personas que presumiblemente laboraban estudiaban en la universidad, a los también 40 o 50,000 empleados administrativos y también al personal académico de los números que hayan sido. Pararon y andaban en el campus los vehículos dejando a quienes se encontraban a su paso, y en esa forma pues estábamos también paralizados. Y de pronto, por alguna extraña decisión de alguien poderoso, pues salieron del campus, y mucho especuló por qué se habían retirado y cómo se habían retirado. Ahí menciono algo que circuló como rumor, sin que se haya, por lo menos yo no lo conozco, probado que tal fue el caso de cómo se salieron de la universidad. Pero les voy a relatar, para que se vea hasta qué punto llegaba su nefasta acción, algo que aconteció en el espacio que está fuera de la Torre de Humanidades original, en aquel tiempo, en la que está pegada a Filosofía y Letras. Estábamos ahí teniendo una reunión que yo presidía, porque era mi obligación informar lo que el colegio de directores, integrado por los directores de escuelas y facultades y presidido por el rector, más los coordinadores de ciencias y humanidades, se discutían de problemas generales en la universidad. Y nuestro papel era recoger aquello y llevarlos a nuestros propios directores de los institutos y centros de investigación o de humanidades, según fuera el caso. Y bueno, muchas de estas discusiones, más que producir, esta cosa era rasgarnos las vestiduras en el medio de la desesperación más grande de ver qué vulnerables éramos y que estábamos siendo agredidos de una manera tan impune. Y terminamos nuestra reunión, bajamos por el elevador y algunos nos quedamos conversando
inmediatamente fuera del elevador. Y ahí esto está relatado en las memorias y algunos de ustedes lo recordarán. Bajó también el maestro Ogesto, quien era el director de la Facultad de Derecho, y recientemente había sido sometido a una intervención quirúrgica que lo tuvo postrado varias semanas. Y bueno, nos saludó y se fue desplazando hacia la banqueta que está de la avenida Insurgentes, ahí mismo, que hay que transitar por un espacio arbolado que existe después del estacionamiento de Filosofía y Letras. Y lo detuvieron y lo empezaron a golpear. Eran, quien capitaneaba esto, el pintor Falcón. Pepe Laguna, que estaba ahí con nosotros, no hizo más comentario, pero caminó, tomó su auto y se fue a enfrentar a los rufianes que vejaban al maestro Ogesto. No escucharon razones y nada más veíamos el accionar de los brazos hasta el cual. Y Ogesto aprovechó ese desconcierto, después de que ya lo habían pateado, y se fue caminando en su paso cansino, pues hacia la banqueta de Insurgentes. Y fíjense, nada más el verdadero mito que asoló a la universidad con la errónea interpretación de la autonomía, confundida con extraterritorialidad. Porque entre los comentarios que escuchábamos todos azorados y esto, y viendo a Pepe Laguna, que estaba discutiendo con estas gentes, y al maestro Ogesto, que ya había ganado distancia para llegar a la banqueta, alguien dijo: caray, ojalá que llegue a Insurgentes. ¿Y por qué? Porque llegado a Insurgentes, eso ya no era la ciudad universitaria. Porque la ciudad universitaria, eso daba cobijo a todos los que quisieran refugiarse ahí, hayan cometido los delitos que hayan cometido. Y eso lo sufrimos durante muchos años. Y una equivocación errónea que desgraciadamente compartían también algunas de las autoridades universitarias. Equívoco grande, pero que nos hacía altamente vulnerables. Y llegó a la banqueta. Y en efecto, en virtud de esta errónea interpretación, de todas maneras, respetaron su santuario que tenían y se retiraron ya. Y bueno, nos fuimos todos. Pero indica pues el estado de descomposición y de interpretaciones erróneas que nos estuvieron asolando. Bueno, pero después de que se fueron Falcón y Castro Bustos y sus acompañantes, irrumpió el sindicalismo. En octubre 25, me parece, del año de 1972. Y ahí no hubo más que ya resignarse a que ya la universidad, golpeada y suspendida en gran parte de sus actividades, pues estaba en muy mala situación anímica y de todos puntos de vista. Y el sindicato paró todas las actividades, todas, cosa que solo se había visto en la historia de la universidad cuando entró el ejército en el año de 1968, que pararon todas las actividades. Sí, yo recuerdo que el ejército nos permitió ir a alimentar a los especímenes de los diferentes bibliotecarios, porque si no, pues iban a perecer, y había mucho de promedio. Explicamos el caso al general Toledo, que era el jefe de todo ese ejército de invasión, y nos dejaron ir. Yo podría ir, pero solamente acompañado de una persona. Y claro,
no era trabajo fácil, había que limpiar jaulas y todo esto, en fin, pero pues había que hacerlo porque yo estaba entonces en biomédicas, había que salvar muchos experimentos que ahí se estaban realizando. Ese era el grado de descomposición. Siguió esto rodando y el rector designó una comisión para que dialogara con el sindicato, estudiara sus pretensiones, y empezara a ver esto. Creo que eran Fix, Casillas y Víctor Flores sobre ¿esos fueron? Sí. Bueno, y pues pasadas las etapas de los diálogos de sordos, esta comisión avanzó entre las cosas que podían hacerse o contemplarse y lo que no era posible. Bueno, hasta que la Junta de Gobierno recogió y la renuncia que pronunció por segunda vez el doctor González Casanova. La primera vez fue el 17 de noviembre, después de una tremenda sesión del Consejo Universitario en el Anfiteatro Bolívar de San Ildefonso, y al día siguiente renunció el rector. Renuncia que no le aceptó en la Junta de Gobierno por las condiciones a las que había sido arrancada en medio de presiones increíbles y amenazas que ahí se vertieron. Pero siguieron pasando los días y el asunto no caminaba, y el doctor González Casanova reiteró, ya ahora con carácter irrevocable, el 5 de diciembre su renuncia. Y de ahí, pues la Junta de Gobierno tomó la responsabilidad de apoyar al Estado, al secretario general, que era Manuel Madrazo Garamendi, para entenderse con la problemática de la universidad hasta que se encontrara una solución. La Junta estuvo tomando las principales decisiones, siempre en consulta con el secretario general. Y bueno, pues siguió el proceso caminando, la Junta hizo su auscultación y el 3 de enero me designaron rector de la universidad, después de 10 días de discusión. Yo declaré desde un principio que quería rendir protesta en mi escuela de formación, que fue la Facultad de Medicina. Y esto se publicó. Pero el sindicato respondió que no me dejarían entrar en Ciudad Universitaria y que no podría yo tomar profesión. Y muchos que me decían, ¿por qué no vas a Minería o Santo Domingo o esto? Y yo voy a ir a la Ciudad Universitaria. ¿Por qué? Porque tienen que entender que la universidad dice y es de sus autoridades. Entonces voy a ir allá. Bueno, yo sabía que no me dejarían entrar, como fue el caso. Y entonces concebimos una estrategia que a algunos ahora les parecerá quizá ingenua, pero pues queríamos también demostrar la intolerancia y las cuales si acaso se daba la cuesta de que tuvieran acciones violentas o algo que pudiera ayudarnos de ahí a levantar el ánimo de la comunidad universitaria. Y bueno, entonces decidimos que me presentaría yo en el auditorio de la Facultad de Medicina, que ya estaba tomado, y que desde entonces estuvo tomado hasta llegar al día 8. Entonces dije, bueno, si no puedo entrar ahí, vamos a dar la vuelta y a irnos, que está muy cerca, el auditorio de la Facultad de Odontología. Y ese entonces, ¿por qué? Le dije a Valentín, no se ocupa ese auditorio con gente que sea amigable con las autoridades. Y entonces pues ya con ese apoyo quizá pueda yo entrar. Pero pues también veíamos que no había muchas probabilidades.
y que entonces, bueno, dado el caso, me tuvieran preparado en el estacionamiento un equipo de sonido. Entonces, esa fue la estrategia que hablamos, y nos reunimos en la Junta de Gobierno, que me tomaba la protesta, algún grupo de maestros eméritos que se enteraron y quisieron acompañarme, personas de edad avanzada, muchos de ellos, y que estarían pues conmigo compartiendo mi suerte. De ahí caminamos entonces hacia la Facultad de Medicina, y al pasar a acceder a la Facultad de Medicina por ese flanco, hay unas escaleras que no son muy altas, quizá 8 o 10 escalones, estaban ahí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que veo parados ahí, aplaudiendo con lo que daban sus fuerzas al paso del rector. Y estas 3 personas eran tu maestro Marcos Moschitri, Luis Cantelazo Ayala, un prestigiado médico que era entonces director médico del Seguro Social, y mi esposa Socorro. Estaban los 3 y Socorro en medio de los 2, que son personas de talla alta. Entonces veía a mi esposa en medio de los 2. Y la reflexión que me hice fue, caray, Socorro no se aguantó las ganas y se vino, yo confiado en que no podría salir de la casa porque nuestra más pequeña hija, Rosario, estaba con fiebre alta a partir de esa mañana. Después supe que lo que había hecho es llamar al pediatra, que era entonces Silvestre Frank, el padre de Julio Frank, y que había sido pediatra de mis hijos, de siempre. Pero eso yo no lo sabía, y la vi, pues ni modo de preguntarle en ese momento cómo dejaste a la niña o nada, en fin. Ahí lo vimos que ella estaba ahí. Bueno, pues ya camino más adelante, me avisaron, no que me fueran a dar una noticia inesperada, pero me avisaron que el directorio de medicina estaba tomado, y ahí estaban los sindicalistas para no dejarme entrar. Dije, entonces vámonos a odontología. Y me dice Valentín Malvina, ese también está tomado, y no por gentes amigables, por los mismos sindicalistas. Bueno, pues vámonos al estacionamiento. Y nos fuimos al estacionamiento. El aparato de sonido nunca apareció. No sé qué les pasó, lo tuvieron esto, y de tal manera que ya de ahí pues reinó la confusión, los gritos, pedradas, palos que volaban, en fin, y se congregaban de los más grupos, de los más agresivos grupos de la universidad de entonces. Pero ahí estuvimos, y yo tengo fotos en donde estoy acompañado de Carlos Saavedra, del maestro Ochoa Ramicé, del maestro, el abogado. ¿Vallado? ¿Cómo? ¿No era Vallado? No era Vallado, era... ¿Mantilla Molina? No, que fue presidente del Tribunal Universitario. Ah, sí. ¿Te acuerdas? No. Bueno, no, pero ahorita les digo. La neurona ya hace estragos en los que vamos a cumplir 90 años. Bueno, el caso es que hay gentes de edad estaban acompañando a su rector ahí pegados por el sacrificio de esto, y pues uno muy preocupado porque el maestro Ochoa Ramicé había sufrido algunos años antes un accidente vascular cerebral que lo dejó hemipléjico y tardó muchos años en rehabilitarse, andaba con un bastón y siempre sostenido por alguien. En fin, y lo único que alcancé a decirles, desde luego López Cámara, que era el presidente de la Junta de Gobierno, me tomó la protesta en esas condiciones y me la puso. Y entonces
yo lo único que alcancé a gritarles, porque no había manera en medio de esa algarabía: universitarios, tengo un mensaje para ustedes que no podré pronunciar en esta forma, pero que ustedes se enterarán de él desde hoy por la tarde por los diarios y mañana en los periódicos. Que llevaba yo escrito, naturalmente, pero no se pudo más, y de ahí a cada quien encontrar su camino para apartarnos de esto. Y en esa exaltación que tenía Miguel León Portilla, que se da un traspiés, porque ya íbamos por el cabellón que está por el circuito y que se cae con toda su humanidad, porque él estaba incitando a todos a que vamos a tomar la rectoría porque somos más que ellos. Bueno, estaba en la situación de esa forma. Llegamos a un costado de la barda que está bordeando al circuito interior, el original. Ahí hay una puerta, y por esa puerta va a dar uno al fraccionamiento anexo, Escopilco, ¿no? Y ahí hay una serie de comercios, algunas casas que venden instrumentos médicos, porque la escuela de medicina llega a esa altura. Salimos por ahí, siguieron lloviendo las piedras, los ubicamos el mostrador y salimos del otro lado. Y del otro lado me encontré al coche de Emilio Rosabruz, que me reconoció y me gritó, y ya me sacó y me llevó a mi casa, acompañado de los. En fin, esa fue la incursión. Naturalmente, yo busqué a Jacobo Zabludowski y le dije: tengo este mensaje, y entonces me dijo que se lo mandara, y dijo: saldrá completo esta noche en mi noticiero. Y así lo hizo Jacobo, ¿verdad? No era una nota breve, porque sabía que no podría yo hablar mucho dadas las circunstancias, pero en fin, así fue, y de ahí empezó el largo peregrinar. Bueno, les he querido relatar esto porque el impacto que causó que el rector fuera a tomar, rendir protesta al estacionamiento, encendió para bien el espíritu de muchos universitarios. Y la verdad, muchos me lo comentaban y me lo decían: ¿y qué puedo hacer? Y dime a mí, a ver qué hago y qué otra cosa. Y en fin, esto fue naturalmente creciendo, y los universitarios ya reaccionaron muchos para agruparse y ver qué hacíamos. Entonces esto dio la esperanza de que se podrían concentrar estas cosas, como fue el caso, y se formaron entonces la PAUNAM. Eso fue el principio de cómo la PAUNAM salió, y la PAUNAM ganó la mayoría del personal académico la titularidad del convenio que tuvimos durante muchos años, ¿verdad? Y fue realmente, yo siempre estuve muy agradecido con estos universitarios, y recuerdo entre ellos al maestro Marquín Cortés Obregón, sí, Palacios, Cortés Obregón, Raúl Campos y Manuel R. Palacios. Y Manuel R. Palacios también. Sí, entonces, Manuel R. Palacios, profesor emérito también. En fin, hicieron una gran labor, y todo por su universidad. Y realmente nos dio manera de ir encontrando equilibrio que contendiera con la fuerza sindical que parecía avasalladora. Entonces fue todo pues un recorrido que se vivió durante años y se fue acomodando a, como dice Diego, llegar a plasmar realmente, primero, la circunstancia de elevar a rango constitucional la autonomía universitaria. Yo creo que eso fue providencial. Sí, esto, porque además sabíamos que el sindicato de trabajadores administrativos pretendía, que ya tenía una rama de académicos, hacer un sindicato nacional único. Eso hubiese sido pues nefasto, porque un sindicato que entonces nacional
puede tener las maneras de solidarizarse por un conflicto en Oaxaca a parar la UNAM, pues ¿quién va a poder parar una situación de estas? Pero cuando se llegó a rango constitucional, y yo quiero también decir aquí que el gobierno lo hizo con firme determinación y realmente eso, y en su decisión jurídica hizo mención a que ese año, que ya fue el año 79, lo hacían también reconociendo los 50 años de autonomía que la universidad se enfrentaba. Y yo creo que eso fue providencial para entrar en el periodo de calma nacional que se ha dado desde entonces. No quiere decir que no haya habido conflictos, pero ya encuentran una ley en donde están manifestados todo esto y los conflictos ya encuentran una vía jurídica válida para todo esto. Entonces, eso creo que hay que reconocerlo y fue realmente muy importante. Bueno, ideamos una estrategia de comunicación con la sociedad. La sociedad debe estar informada y de qué vehículo nos vamos a servir y quién va a hacer declaraciones y que de estas declaraciones quién va además a escribir estas cosas o a dar explicación para detalles que se verían a cada rato o pretensiones. Pero también un medio de comunicación al interior de la universidad. Y yo recuerdo que en una ocasión, ya por ahí así del mes de mayo o junio de aquel año de 1973, me invitó a comer Enrique González Casanova, quien fue un gran colaborador para mí. Yo quiero recordarlo en este momento, y me ayudó en trincheras tan difíciles como el CCH o como el autogobierno de arquitectura, Jorge, que estuvo también mediando en este problema. Enrique, pues, era un gran conversador y además tenía mucha capacidad de diálogo y de habla. Un día nos encontramos con un muy, digamos, ardiente miembro del autogobierno, que era un estudiante que se llamaba Rojas, que tenía un pelo como Blacamán, grandote. ¿Se acuerda de él? Y él que pide la palabra, estábamos en la rectoría, y dice, bueno, yo he asistido a muchos diálogos que se hacen aquí, pero la verdad siempre me distraigo mucho porque no aguanto. Pues si uno oye hablar al maestro González Casanova, yo creo que le debían de haber puesto Enrique González Cansanova, porque dice, habla y habla, ¿no? Bueno, a lo mejor los rendimos por cansancio, pero fueron caminando las cosas y se fueron poniendo en orden. Un principio, que no sé si lo mencionaste, pero que para mí fue una agarradera de la cual no me movieron nunca, es decir, que las cuestiones académicas no son negociables, que eso pertenece a las universidades y las autoridades de las mismas son los que tienen la manera de... Y de ahí no nos movieron, que era una pretensión de los sindicalistas a la cual se aferraba mucho. Ahora, el año del 79 fue el año que la universidad cumplió, como había dicho, 50 años de vida autónoma. Y todo el año fue de celebraciones que se tuvieron, pero hubo además eventos académicos en donde se discutió con profundidad y en forma exhaustiva, diría yo, la cuestión de la autonomía universitaria. Y trajimos expertos, maestros de otras universidades, para que vinieran aquí a decir sus experiencias. Todo eso fue compilado y editado en libros, y es un acervo muy importante. Y yo creo que esto movió mucho también a la comunidad universitaria en ese tiempo, y yo creo que en buena parte preparó ya el esquema de que una vez que el SUNTU
y estuvo ya en la mente el Sindicato Único de Trabajadores Universitarios, de los sindicalistas, que era su gran objetivo, pues ya estábamos en mejor posición de hacer valer la autonomía, y de ahí fue que surgió por mis abogados generales, diría yo, mencionando que el primero fue Jorge Carpizo, que fue desde que empecé siendo rector, cuando Jorge tenía 29 años de edad, y fue los primeros 8 años, y después pasó a ser coordinador de humanidades. Como lo ha expresado Diego, pues Carpizo fue un gran universitario, un gran mexicano, muy entregado a su casa de estudios, etcétera, y tuvo una posición destacada ya a nivel nacional, que realmente es de las gentes que uno añora y que dicen que se murió antes de tiempo, tempranamente desaparecido. Así que ya no era un joven tampoco, llegó a 68. Sí, 68. Bueno, y fue una gente muy valiente, muy clara en su percepción de la problemática cualquiera que está afuera, y muy entregado a los intereses de la universidad, cualquiera que sea la posición donde la hayan visto. Claro, fue sustituido por Diego Valadez como abogado general, y a él le tocó ya todo el desenlace en donde la autonomía fue elevada a rango constitucional, que fue pues lo que causó esto en el sentido que se ha dicho. Ahora, de todo esto, yo di una conferencia en aquellos tiempos que me pidieron hablar yo en la Universidad de Aguascalientes, creo que era su 25 aniversario, y con la ayuda de Cuauhtémoc Valdés, aquí presente, escribimos un artículo que se llama El justo ejercicio de la autonomía universitaria. Quiere decir que la preocupación de la autonomía no debe ser tanto su definición, hay varias versiones. Claro, el Consejo Universitario de nuestra alma mater acuñó un texto que es muy bueno en tiempo del rector Barrosierra. No creo que se le hayan hecho modificaciones todavía, ese persiste y está muy bien, pero digo, más que definirla hay que ejercerla, pero ejercerla quiere decir aplicarla en su real alcance, no excederse, porque si excede uno el valor de la autonomía universitaria para incurrir en cuestiones que ya no está muy claro que sean propósito de la autonomía universitaria, lo que estamos haciendo es hacer a la universidad vulnerable, objeto de que las otras fuerzas se muevan en contra de lo que nos hemos pasado. Pero tampoco quedarse cortos, porque en estos casos, pues si no se aplica en sus justos términos y se dejan espacios, estos no quedan libres, estos son llenados, pero los llenan aquellos que son opuestos a la universidad, que nosotros, los aquí reunidos, somos como la entendemos, que también nos hacen poner un predicamento. Entonces, esto de aplicarla en los justos términos, yo creo que es una cuestión que todos debiéramos aprender. ¿Cuáles son sus justos términos? Al principio, Diego lo recuerda muy bien, había excesos de parte de nuestros directores que se les pasaba la mano y luego aprovechaban la ocasión para deshacerse de, digamos, personas que a los ojos de ellos eran inaceptables en su establecimiento. Y entonces ponían un predicamento para tener que ir a luchar por intereses que no estaban muy claros que fueran. Entonces era muy complicado. Y había que hablar con ellos para hacerles ver que era un orden de cosas que era diferente y que debíamos ajustarnos a lo que es la legalidad y a lo que queremos. No fue fácil, pero también se avanzó
en esto. Despejar el mito de la autonomía no es extraterritorialidad. Yo creo que en eso también ya se ha leído. Pues no diría yo que está por escrito ya solo rechazo, pero por lo menos ya no se ven estos casos tan serios que antes sufríamos. Aquí hay una cosa importante que sí la escribí para leérselas. En una ocasión que nos visitó el presidente de la Madrid al Colegio Nacional, a esta institución, y lo invitamos a comer aquí mismo, me pidieron mis colegas, miembros del Colegio Nacional, que estaban, pues muchos de ellos son universitarios, por algún conflicto que entonces sucedía, preocupados con las cosas como se estaban discutiendo y cayendo en la cuestión que al gobierno, esta inmovilidad que siempre han tenido frente a estos, como que no les gusta ensuciarse las manos y se cuidan mucho. Entonces yo escribí esto, leí al frente de todos al licenciado de la Madrid, con quien yo era miembro de su gabinete, porque ya no era yo rector, era secretario de Salud. Hay que entender que si el gobierno concedió a las universidades públicas la autonomía para el mejor desempeño de sus funciones primordiales, que puedan mejor cumplirse el beneficio de las libertades de cátedra de investigación, y tomando en consideración que la experiencia vivida ha enseñado que el gobierno crecientemente reconoce la trascendencia de que la condición de las casas de estudio de ser autónoma, al tiempo que por otro lado hay nuevos protagonistas conspicuos que atentan contra dicha autonomía, como los sindicatos, los partidos políticos y grupos diversos que alrededor de distintas ideologías buscan instrumentos de agresión a las instituciones, y también puede ser el caso por cuestiones religiosas. Es de esperarse así que los gobiernos protejan mediante la aplicación de la ley y con observancia a lo establecido en los regímenes de derecho, hacerlo conducente para proteger a las casas de estudio. No es posible que las universidades, para subsistir, se vean obligadas a recurrir a estructuras o a procedimientos que no les atañen. Bueno, es una manera que yo he tenido de sentir el problema, y creo que en el segundo conflicto, en el que 14.000 policías entraron a la ciudad universitaria para rescatar lo que nos habían despojado, y se configuró el delito de despojo, entró una fuerza de eso a rescatarlo. Entonces, ya la virginidad se acabó. Espero. En el año de 1979 se celebraron los 50 años de la autonomía de la UNAM, según ha mencionado Diego Valadez en su proemio. Durante todo ese año se realizó una discusión abierta y prácticamente exhaustiva del significado de la autonomía universitaria. Se inauguraron importantes obras realizadas para conmemorar dicho aniversario, tales como el espacio escultórico, la Biblioteca Nacional, el remozamiento e inauguración del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, la adquisición del barco oceanográfico, el Puma, entre tantos otros. Por eso 1979 fue un año esplendoroso para la UNAM, contra la tendencia de los años previos, porque yo había preguntado que para mí los años nones eran los difíciles, por ahí así de mi quinto o sexto año, que los nones eran los difíciles. En el primero lo encontré en la universidad, tomada y realmente muy echada para atrás. El segundo fue razonablemente bueno, se acomodaron las discusiones y se organizaron aquellos comités para diferentes tópicos, y avanzamos en lo que era nuestra pretensión entonces de armar un estatuto que convenciera al instituto.
El tercero, irrumpió el sindicalismo académico. Nos pararon a la universidad otra vez, por unos cuantos días. Y el 77 fue cuando el delito de despojo y se metieron los policías. Entonces los nones eran los bravos. Me llegó el 79 y dije, va a estar otra vez duro. Pero no, ese fue un año realmente muy constructivo, enseñó el vigor de la UNAM, ¿verdad? Hicimos una exposición sobre la autonomía en el Palacio de Minería, en que se mostró la fortaleza y lo que esta institución ha sido 450 y tantos entonces años de existencia. Ahora échale 30 más por lo que ha pasado. Bueno, pues fue mostrar, y venían niños de las escuelas que promovimos sus visitas a toda esta exposición, y realmente toda la euforia que despertó estas obras, que fueron también muy buenas, todo el espacio cultural universitario fue el centro cultural, la primera fue la sala de Zahualcoyo, pero fuera de esas, todas las demás surgieron en esa época, y fue un año muy bueno. ¿Madrid? Se rompió la cadena de los sanguinones. Pues sí, en fin, oye, me quitaste el reloj de ahí. ¿Ya? ¿Las son? Si lo hiciste con buena intención, te lo agradezco. Bueno, pues son unas consideraciones que a mí se ocurrieron que podrían ser de su interés y por eso me he permitido hacerlas. Muchas gracias. Así fue posible. Bueno, creo que hemos tenido ahora las palabras de un gran mexicano, un gran universitario, y que el Colegio Nacional se honra de poder presentar estas memorias del doctor Guillermo Soberón, que son uno de los libros más importantes que se han publicado por este Colegio Nacional, y la presencia del doctor Guillermo Soberón mismo es un galardón del Colegio Nacional. Gracias a todos por asistir a estas pláticas y muchas gracias al doctor Soberón por sus palabras y por su presencia. ¡Oh, ya! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Oh, ya! Universidad